Estamos en el taller Pluralismo Cultural y Minorías de la Universidad Carlos III de Madrid. Hoy tenemos con nosotros a Cristina Vasilescu, que es doctora en Derecho y Criminología por la Universidad de Girona, donde realizó su tesis doctoral sobre las medidas penales alternativas a la prisión desde una perspectiva de género. Ha publicado diversos artículos en revistas científicas sobre ejecución penal femenina, justicia y perspectiva de género, medidas penales alternativas y trabajo sexual. Fue investigadora visitante de la University of Cambridge en el University of Criminology en el año 2019. Además, ha impartido docencia en el grado de Criminología y Derecho de la Universidad de Girona, en el grado de Criminología de la UOC y en la Escuela de Policía de la Generalitat de Cataluña, Instituto de Seguridad Pública de Cataluña. Y actualmente, y esto fue un error totalmente involuntario de no tenerlo en cuenta en una de las emails que se envió, es investigadora postdoctoral del Grupo de Investigación Antígona de Derechos y Sociedad con Perspectiva de Género de la Universidad Autónoma de Barcelona. Bien, yo la presentación que quería hacer es que estos temas de identidad de género pues son unos temas muy queridos en el taller, que es una consecuencia lógica de hablar de multiculturalismo. Y lo que yo siempre cuento es que hay un libro que se llama Repensando el multiculturalismo de Viku Parekh y tiene un capítulo que es muy interesante, que es evaluación de la lógica intercultural, que explica un poco pues diferentes casos polémicos, controvertidos de multiculturalismo, ¿no? De prácticas interculturales que son polémicas. Y si analizamos cada una de esas prácticas, pues tienen que ver con cuestiones de género, ¿no? Aparte hay otro tema que supongo que saldrá en el debate, como es el de las mujeres gitanas, pues que yo he abordado en algunos artículos y que es un tema como muy interesante, ¿no? La identidad, género, el derecho penal, cómo afecta a determinados colectivos de manera especial. Pero como la ponente es Cristina Vasilescu, y agradeciéndole mucho que esté hoy con nosotros y que nos vaya a, pues a ilustrar con sus conocimientos y con sus palabras, le cedo la palabra. Muchísimas gracias, Óscar, de verdad. Gracias por invitarme. Para mí es un honor estar esta tarde con todas y todos vosotros aquí en el taller, por lo que muchas gracias también a las personas oyentes. La cuestión que voy a tratar hoy, la verdad es que a mí me apasiona, he dedicado los últimos años de investigación a esta cuestión, ¿no? Y la verdad es que espero que también pues, os resulte interesante a vosotras y a vosotros. Bien, en primer lugar me gustaría comenzar diciendo que no es fácil llegar a la conclusión de que es necesaria esta introducción de la perspectiva de género interseccional dentro de lo que es el sistema de justicia penal. ¿Vale? Si nos centramos, por ejemplo, en el sistema de ejecución de las penas, parece ser que a los hombres y a las mujeres se les aplica un tratamiento igualitario, que todas las personas penadas tienen las mismas oportunidades para rehabilitarse. Y es más, que el sistema penal no debería tratar diferente a las personas que acaban siendo condenadas para cumplir una pena, sea esta pena dentro de prisión o sea esta pena fuera en la comunidad. Pero nada más lejos de la realidad, ¿no? ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, porque el sistema de ejecución penal se ha construido, podríamos decir que se ha diseñado sobre la base de las necesidades, de las características y problemáticas de lo que ha sido la población penada mayoritaria, que han sido los hombres penados. De hecho, un dato bueno, que creo que es interesante mencionarlo aquí es que las mujeres constituyen un porcentaje muy pequeño dentro de la mayoría de prisiones de todo el mundo, respectivamente entre el 2 y el 10%, aunque España sí que es verdad que siempre ha estado más cerca de ese 10%, ¿vale? Y también que el porcentaje de mujeres que cumplen penas fuera de la prisión, es decir, en la comunidad, también suele oscilar entre el 8 y el 10%, ¿vale? En segundo lugar, podríamos decir porque un tratamiento igualitario, ¿vale? Que como acabo de decir, se construye en base a lo que es la población usuaria masculina, significaría la asimilación de toda la población a un modelo de base masculina, ¿no? Lo que no es lo mismo que equitativo.
¿vale? Podríamos decir que es como una fantasía. Y lo que voy a presentar hoy son algunas de las evidencias que muestran que el sistema de ejecución penal ha sido históricamente androcéntrico, que quedan restos importantes de aquello y que es necesario introducir esto de la perspectiva de género interseccional que ahora vamos a ver. Antes de seguir, sí que me gustaría señalar que yo me centraré en la fase de lo que es el sistema de ejecución de las penas, ¿vale? Y en las experiencias, sobre todo, de aquellas mujeres que cumplen o han cumplido penas, ¿vale? Y no en esta etapa previa, que es la de la imposición de las penas, las decisiones de los jueces, la judicatura en general, si a las mujeres y a los hombres se les condena diferente, etc. Sobre esto último también hay bastante escrito, pero durante mi investigación yo me centré en lo que es la parte del cumplimiento de las penas, es decir, una vez esta pena se ha impuesto y se está ejecutando, ¿vale? Por tanto, me centraré en lo que es esta fase. Por tanto, la presentación he pensado que la dividiré en dos grandes partes. La primera, trataré de analizar las respuestas penales que se han dado especialmente a la población penada femenina, que también contextualizaré de forma breve. Y la segunda, donde voy a hablar de la perspectiva de género y la perspectiva interseccional y su importancia para un sistema de ejecución penal equitativo y justo. Entonces, comenzaba esta presentación diciendo que no es fácil llegar a esta conclusión, ¿no? ¿Por qué? Bueno, tengo que decir que el ámbito del cual yo provengo, que es el de la criminología y el derecho penal, también han sido androcéntricos, ¿vale? Esto quiere decir que los hombres han sido los principales investigadores y también los principales sujetos de investigación, ¿no? Y que en este sentido la producción del conocimiento tradicional ha sido generalizada. Es decir, que aparentemente aquellos estudios que se mostraban como neutrales, realmente lo que hacían era reflejar solamente el punto de vista de los hombres, y no solamente esto. Lo que se hizo también es generalizar y posteriormente aplicar esos conocimientos a las mujeres penadas. Aún así, sí que es verdad, hay que reconocer que no toda la investigación criminológica tradicional ignora a las mujeres. A lo mejor a algunas o algunos de vosotros os suena César el Hombroso de la escuela biológica. Bueno, él por primera vez lo que hizo, algo bueno, preguntarse por qué las mujeres delinquen, ¿vale? Se interesó por esta cuestión. Aunque sí que es verdad que hay que decir también que con él aparecieron las primeras referencias sexistas y estereotipadas al intentar dar una respuesta a esta cuestión, presentando a las mujeres como seres biológica y psicológicamente anormales. Entonces, frente a esta marginalización, podríamos decir invisibilización y sexismo hacia las mujeres, sobre los años 60, 70, diferentes investigadoras se comenzaron a interesar por las mujeres como sujetos de estudio dentro de la criminología, ¿vale? Sobre todo por lo que respecta a las mujeres que delinquen, ¿vale? Y también se comenzaron a preguntar, ¿dónde están las mujeres? ¿Por qué no sabemos nada de ellas, no? Y se comenzaba así pues, a desafiar este conocimiento tradicional y hacer visibles a las mujeres. Sí que es verdad que en los países angloamericanos ha habido una gran y rápida proliferación, ¿vale? de este tipo de estudios sobre las mujeres que delinquen, las mujeres que cumplen condenas. Sin embargo, en España la investigación sobre la ejecución penal femenina no se comienza a investigar hasta entrado el siglo XXI, ¿vale? Y cuando se comienza a investigar, gran parte de esta investigación se centra sobre todo en aquellas mujeres que cumplen penas de prisión, ¿vale? Os preguntaréis, ¿y por qué? Bueno, una de las principales motivaciones para estudiar esto fue la preocupación, ¿vale? Por el crecimiento del índice de encarcelamiento femenino a nivel mundial, ¿vale?
ante la poca evidencia de que este incremento se debiera a una mayor gravedad o un mayor índice de delincuencia femenina, ¿vale? No obstante, no ha sido fácil estudiar esto. ¿Por qué? Porque ha sido difícil entender por qué iba a ser interesante investigar a una población tan pequeña en términos numéricos, ¿vale? Lo que no sabían quizás es que una vez esto se comenzaría a investigar, se descubriría que a pesar de representar una minoría en términos numéricos, las mujeres penadas, en comparación con los hombres penados, presentan más y mayores problemáticas, responsabilidades y necesidades que en muchas ocasiones pues, ven agravadas, ¿vale? Mientras cumplen una pena de prisión, porque, como hemos dicho, el sistema de ejecución penal no está pensado para atender todas estas características, ¿no? Y no solo eso, sino que en muchas ocasiones, desafortunadamente, agrava las situaciones discriminatorias previas y en otra perpetúa ciertos estereotipos sexistas. Y ahora lo vamos a ver, ¿vale? De hecho, ahora lo que vamos a ver es esto que acabo de mencionar, ¿vale? Pero a través de datos, a través de evidencia empírica sobre la población penada femenina. Por ejemplo, las prisiones de mujeres, ¿vale? Hay que saber que son inferiores en calidad y en cantidad, ¿vale? Mayoritariamente son espacios condicionados a un centro penitenciario para reclusos varones. Y sí que es verdad que hay algunos centros penitenciarios para mujeres, pero son muy poquitos y los que existen pues están muy lejos de su hogar. Todo esto obviamente tiene implicaciones negativas, como la dificultad, por ejemplo, de poder clasificar a las mujeres presas, ¿vale? Entre mujeres que están en prisión preventiva de las que no están en prisión preventiva, o clasificarlas por diferentes grados según la gravedad del delito cometido, que esto sí ocurre con los hombres penados, ¿vale? Pero con las mujeres esto es muy complicado de conseguir. También, y sobre esto hay mucho escrito, el tratamiento penitenciario es sexista, es estereotipado en gran parte de las ocasiones, porque en estos centros penitenciarios se refuerza el rol tradicional de las mujeres presas, ¿vale? Sea a través de una mayor disciplina o mayor control, mucha más medicación, actividades y programas o talleres de baja calidad donde se perpetúa este estereotipo, sobre todo de la domesticidad, ¿vale? Y donde se mantienen ocupadas a las mujeres, pero no se les forma, ¿vale? Y hablamos pues de talleres de peluquería, de costura, cocina, limpieza, labores, etcétera, ¿vale? Por otra parte, hay que saber también que la prisión tiene un mayor impacto en los hijos y familiares de la mujer presa y en este sentido mayor impacto en ella también, ¿no? Y aquí también podríamos hablar pues del mismo estigma, ¿vale? De un mayor estigma en este sentido por ser mujer presa o condenada, por ser mujer presa o condenada y madre, mujer presa o condenada madre e inmigrante, etcétera. Y obviamente esto implica en muchas ocasiones un mayor abandono por parte de la familia también. Y aquí hay un dato interesante que siempre me gusta señalar, ¿vale? Y es que cuando es la mujer la que entra presa, los hijos se suelen quedar con la madre, ¿vale? Es decir, con la abuela materna. En cambio, el cuidado de los hijos, cuando es el hombre el que entra preso, se suelen quedar, suele ser predominantemente maternal. Entonces, claro, el cuidado de los y las hijas en nuestra sociedad sabemos que aún sigue predominantemente maternal y esto, pues está claro, tiene sus consecuencias cuando la mujer acaba condenada por un delito. Ahora bien, la situación de aquellas mujeres que cumplen penas en la comunidad, ¿vale? Como por ejemplo podrían ser los trabajos en beneficio de la comunidad, ¿vale? Que quizás es una de las penas comunitarias que os puede sonar más.
no es muy diferente tampoco, ¿vale? Y como fue realmente a lo que yo me he dedicado los últimos años, podría decir, podría destacar algunas cosas, ¿vale? No todas. En primer lugar, también decir que existen diferencias estereotipadas entre los trabajos en beneficio de la comunidad, ¿vale? Que son la pena comunitaria más impuesta. ¿Por qué? Porque generalmente los hombres realizan tareas de mantenimiento y las mujeres tareas administrativas, ¿vale? Seguido de tareas de limpieza, atención a personas, hostelería, ¿vale? Y cocina y lavandería, en último lugar. También que la segunda pena comunitaria más impuesta, que es la de los programas formativos de seguridad vial, esto ocurre cuando una persona es condenada porque ha cometido un delito contra la seguridad vial, se le impone un programa formativo al que tiene que acudir, ¿vale? Para educarla en este sentido. Pues estos programas formativos son espacios donde predominan generalmente los hombres usuarios, ¿vale? Entonces, las evidencias son claras al respecto y es que las mujeres se sienten muy incómodas en estos espacios mixtos, no participan y además hay un alto porcentaje de incumplimiento o de asistencia irregular por parte de las mujeres, ¿vale? Y en este sentido cabe destacar que en general los espacios mixtos de cumplimiento de penas son valorados en términos negativos por las mujeres penadas, ¿vale? Y también hay que destacar que en algunas ocasiones las mujeres penadas han llegado a sufrir acoso por parte de sus compañeros penados. Además, dadas las malas experiencias vitales en sus relaciones previas con los hombres, algunas prefieren cumplir la pena en espacios no mixtos, es decir, en espacios donde solamente hay mujeres, y también prefieren ser atendidas por profesionales mujeres, ¿vale? Y ahora, otra cuestión muy importante, yo creo, y esto se refiere tanto al ámbito penitenciario como al ámbito comunitario, ¿vale? Es que existen diferencias importantes también entre las experiencias previas a una condena de las mujeres y de los hombres presos o condenados, ¿vale? Y esto hace, obviamente, como os podéis imaginar, que la respuesta penal pues les afecte de forma diferente también, ¿vale? Ya lo comentaba quizás, o ya lo introducía un poco, ¿no? Pero hay que decir que gran parte de las mujeres penadas son madres, más del 70%, y tienen los hijos a su cargo o otras personas dependientes de la familia, ¿vale? Gran parte ha sufrido violencia de algún tipo, generalmente violencia machista y o doméstica, y algunas de ellas lo están sufriendo en el momento del cumplimiento de la pena, ¿vale? También se habla de esta falta de apoyo social y familiar que parece ser se ve más acentuada en el caso de las mujeres, ¿vale? Y quizás esto lo podemos relacionar con este estigma del que hablaba antes. También hay un alto porcentaje de mujeres con problemáticas de salud mental y física, aunque sobre todo de salud mental, y aquí hablaríamos generalmente de ansiedad, de depresión y también estrés postraumático. Y también un poco lo mencionaba Oscar, pero sí que es verdad que hay que destacar siempre esta sobrerepresentación de las mujeres penadas inmigrantes y mujeres penadas gitanas, ¿vale? Por ejemplo, en el caso de las mujeres inmigrantes, una se da cuenta investigando o durante el trabajo de campo de que el paso por el sistema penal intensifica, aumenta las posibles discriminaciones previas, este estigma, ¿no? Sobre todo a raíz de los antecedentes penales, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, porque conllevan grandes consecuencias para sus proyectos de vida, no solamente para ellas, también afecta a los hijos, a los familiares, ¿vale? Por otra parte, las mujeres gitanas, por ejemplo, entran en el sistema penal con muchas más responsabilidades, más necesidades, más cargas, ¿no? Que el resto de las mujeres penadas, ¿vale? Esto hay que tenerlo en cuenta. O en el caso de las personas LGTBIQ, por ejemplo, ¿no? Hay que tener en cuenta
y esto también salió mucho durante el trabajo de campo, las múltiples discriminaciones, ¿vale?, que han sufrido antes de entrar, sí, antes de pasar por esto del sistema penal, ¿no? Y, y el alto riesgo, claro está, de que una vez dentro esto se acentúe, ¿vale? También, en general, ya os digo, las madres jóvenes, las transexuales, las inmigrantes y las gitanas, quizás son los colectivos de mujeres que se enfrentan especialmente a unos obstáculos estructurales y que tienen, como os digo, necesidades polifacéticas, ¿vale? Se podría decir. Por tanto, una revisión de todas estas circunstancias y necesidades, ¿vale?, refleja, como se ha evidenciado en bastantes ocasiones, este límite, ¿vale?, borroso, este límite, esta línea muy fina entre la victimización previa de las mujeres y su posterior criminalización, ¿vale? Y aquí voy a entrar un poco también no solamente en los datos, no solamente teniendo en cuenta las entrevistas a las mujeres penadas, sino también a los profesionales y las profesionales que supervisan a estas personas, ¿vale? Y es que ellos consideran, ¿vale?, que hombres y mujeres responden a la supervisión de manera diferente, ¿vale? Tienen la percepción de que el cumplimiento de las mujeres es más irregular y dicen que es, bueno, por esta problemática subyacente, ¿vale?, que traen consigo. Además, también consideran que el cuidado de los hijos es un elemento que afecta desproporcionalmente el cumplimiento de las mujeres penadas y que, teniendo todo esto en cuenta, parece ser que con las mujeres pues funciona un estilo de supervisión e intervención pues más flexible, basado más en la comunicación, en esta confianza, ¿vale? Y sobre todo a través de entrevistas más frecuentes en el tiempo, ¿vale? Además de que parece ser que las mujeres pues piden más apoyo, tanto material como psicológico, mientras están cumpliendo las penas. Y en este sentido, los mismos profesionales también reconocen que no están preparados, que no tienen las suficientes herramientas ni el tiempo de calidad que se requiere, ¿vale?, para atender estas necesidades y problemáticas. Por ejemplo, y aquí yo me voy a centrar, ya os digo, en la investigación que yo llevé a cabo en el sistema de medidas penales alternativas o penas comunitarias, ¿vale?, donde los profesionales mismos pues me decían que, bueno, son conscientes de estas diferencias entre hombres y mujeres, de que ellas presentan más necesidades, problemáticas, de que son más difíciles de llevar porque son casos mucho más complejos, ¿vale? Y también, sobre todo, que son un grupo mucho más heterogéneo que los hombres, ¿no? Me decían, bueno, con los hombres es más fácil crear uno o dos perfiles y responder de acuerdo a estos, pero la verdad es que con las mujeres esto no es así, ¿vale? Es un grupo bastante heterogéneo. Faltan recursos pensados para las mujeres y también nos falta conocimiento, ¿no?, sobre aquello que funciona especialmente bien con las mujeres. Claro, viendo esto y también una de las conclusiones o recomendaciones de esta literatura basada en mujeres presas, ¿vale?, es que, dadas estas características, pues cumplir las penas en la comunidad resultaría más apropiado para las mujeres o para gran parte de ellas que cumplirlas en prisión, ¿vale? Esto se ha defendido mucho, como os digo, sobre todo basándose en argumentos como, bueno, las mujeres suelen ser delincuentes primarias en mayor medida que los hombres, sus delitos no suelen conllevar violencia, que las tasas de las mujeres suelen ser menores, ¿vale? Y que en general, pues, esto mismo, que dadas estas características, sería más beneficioso cumplir las penas en la comunidad que en prisión. ¿Qué ocurre? Bueno, supongo que ya lo habéis podido observar, ¿no? Al igual que en otros países, no solamente es el sistema penitenciario, ¿vale?, sino que el sistema de penas comunitarias también. Por tanto, obviamente estamos hablando de un sistema de ejecución penal en general, ¿vale?, que se ha construido sobre las bases, necesidades y características de la población penada masculina.
Por tanto, diferentes estudios llevados a cabo a nivel mundial, pero también normativas internacionales como las reglas de Bangkok o los principios de Yogyakarta, ¿vale? Entre otros, señalan esta necesidad de introducir la perspectiva de género y cada vez más la interseccional también dentro del sistema de ejecución penal. Y ahora vamos a ver, vale, pero ¿cuáles son las bases de estas perspectivas, ¿no? ¿A qué se refiere esto? Bueno, este enfoque sensible al género, ¿vale? Parte de la necesidad, dadas las evidencias, de reconocer las diferencias existentes entre la población penada, ¿vale? Sobre todo aquellas de género, para dar una respuesta pues, más equitativa, ¿vale? En primer lugar, cabe destacar la premisa de la cual parte un enfoque sensible al género, y es que el género hace la diferencia, ¿vale? Partiendo de esta idea de que la diferencia más universal quizás entre las personas es aquella de género, no tanto a nivel biológico como cultural. Como se ha podido ver, ¿vale? La evidencia empírica es clara con respecto a aquellos aspectos que distinguen a hombres y mujeres penadas. Aparte de las diferencias biológicas, ¿vale? Hombres y mujeres que finalizan en el sistema de ejecución penal traen consigo diferentes, bueno, importantes diferencias en sus experiencias vitales previas y, como hemos visto, el paso por el sistema de ejecución penal en gran parte pues, agrava estas problemáticas, ¿vale? Agudiza sus necesidades. Por ello, introducir la perspectiva de género significaría algo muy difícil, ¿no? Pero de construir un sistema diseñado en sus principios en base al sujeto mayoritario que es el masculino, ¿vale? Y reconstruirlo, bueno, sobre una base de conocimiento que cada vez hay más, ¿vale? Que reconozca también las historias, las experiencias vitales de las mujeres que entran en el sistema de justicia penal, aquello que las ha llevado a delinquir, cómo podríamos hacer para disminuir el riesgo de que vuelvan a hacerlo, ¿vale? Y se hablan de diferentes cambios, ¿no? O de diferentes maneras de integrar esta perspectiva en el sistema de ejecución penal. Por ejemplo, estarían los cambios prácticos, ¿no? Pues conocer y reconocer el impacto desproporcional que los roles de género tienen en la vida de las mujeres penadas, ¿vale? Las principales diferencias entre hombres y mujeres, las diferencias entre las mismas mujeres, que las hay, ¿vale? Aquellas prácticas que parecen funcionar mejor con las mujeres, aquellas no, ¿qué podemos hacer para no perpetuar estos estereotipos de género y discriminatorios, entre otros, ¿vale? También están los cambios organizacionales, ¿vale? Teniendo en cuenta pues, la organización del mismo conjunto de profesionales, que estos profesionales representen a la diversidad de la población que atienden, de la población usuaria. Y también los cambios estructurales, ¿vale? En el sentido de que lo que no podemos seguir haciendo es esperar que el cumplimiento de las personas penadas sea equitativo, ¿vale? Sobre una base, como os decía, de construcción orientada a estas necesidades de la población masculina. Y todos estos cambios, claro está, basados en las investigaciones, en conocimiento, en las evidencias, ¿vale? Yo siempre digo, hay que promocionar investigaciones que tomen como muestra también a las mujeres, ¿vale? A pesar de ser minoría, pues hay que visibilizarlas centrándonos en su voz, en sus experiencias vitales. Por ejemplo, las mismas estadísticas oficiales, ¿no? Si nos fijamos, apenas, al menos aquí, apenas hay información diferenciada por sexo, y esta información es necesaria. De hecho, se ha demostrado que lo es, ¿no? Porque cuando se han recogido datos y analizado datos estadísticos, por ejemplo, yo en mi investigación lo hice, ¿vale? Una se da cuenta de que las diferencias son significativas, ¿vale? Y de hecho, la guía metodológica del Instituto de la Mujer dice que, bueno, recomienda que siempre hay que incluir la variable sexo en las estadísticas. Y en este sentido, para que lo veáis mejor, os quiero poner un ejemplo que yo misma observé en mi estudio, ¿vale? Y esto está en un artículo que publiqué sobre el análisis estadístico.
Mirad, yo recogí una muestra representativa tanto de hombres como de mujeres para poder comparar las variables que decidí recoger. Y a primera vista, si analizamos estos datos sin desagregarlos por sexo ni nada, podríamos decir o concluir, ¿vale?, que el perfil de persona que cumple penas en la comunidad, ¿vale?, en Cataluña, sería una persona con pareja, ¿vale?, sin hijos y o familiares a cargo, que cuenta con este apoyo familiar y social, que no ha sido víctima de violencia ni presenta alguna enfermedad física o mental. No tiene antecedentes penales y ha cometido un delito contra la seguridad vial. ¿Qué ocurre cuando lo miramos con perspectiva de género, ¿no? Cuando nos centramos también en el perfil de la mujer y no solo en el del hombre, pues esta muestra, ¿vale? Este perfil se muestra bastante diferente al perfil general de la persona penada, ¿vale? Se trataría de una mujer española, soltera, con hijos a cargo otros familiares, sin apoyo familiar y social, que ha sido víctima de violencia y que presenta algún tipo de enfermedad física y mental, ¿vale? Y parece una tontería, ¿no? Pero esta diferencia es un reflejo de la importancia que tiene recoger, analizar y también presentar los datos desagregados por sexo y dar esta importancia al género, ¿vale? Ahora bien, una se da cuenta, realizando la misma investigación, de que sí, el género es importante, ¿vale? Los datos muestran que las diferencias son significativas, los y las profesionales coinciden con estos, pero también coinciden datos y entrevistas en que las mujeres son un colectivo de población penada muy heterogéneo, ¿vale? Y ya lo hemos visto también. Por tanto, piensas, bueno, igual no todo es cuestión de desigualdad entre hombres y mujeres y hay que deconstruir también esta idea, bueno, que se dice esencialista o estereotipada de la mujer, ¿vale? Y la interseccionalidad, pues tiene como base, ¿no?, esta idea de que las experiencias vitales de una persona y la persona en sí raramente se puede entender como determinadas por un solo factor, por un solo eje, ¿no?, sino por muchos más que van más allá del género, ¿vale? Pues estaríamos hablando de la etnia, como hemos visto, la clase, la orientación sexual, la religión, la cultura, etcétera, ¿vale? De hecho, no sé si ya sabéis, supongo que sí, este instrumento de análisis, podría decir que es la interseccionalidad, ¿vale?, surge porque en los años 60-70 del siglo pasado, las mujeres activistas afroamericanas veían con desconcierto, ¿no?, cómo los movimientos sociales antirracistas, el feminismo, los sindicatos que se ocupaban de los derechos de los trabajadores, pasaban por alto sus necesidades, ¿vale? Cada uno de estos movimientos lo que hacía, bueno, era colocar una categoría de análisis y acción por encima de las demás, ¿no? Por ejemplo, pues la raza en los movimientos de los derechos civiles, el género en el feminismo, la clase en el movimiento sindical, ¿vale? Y entonces las mujeres negras por primera vez adoptan un esquema interseccional para analizar todo lo que estaba ocurriendo, ¿vale? Por tanto, fue como una reacción a todos estos problemas, ¿vale? Comienza como parte de un movimiento social, ¿vale? Lo que ocurre es que, bueno, afortunadamente, gracias a todos estos movimientos sociales, esto logra penetrar en el ámbito universitario también, en el ámbito laboral, académico, y entonces pues se traslada este tipo de análisis o de perspectiva también ahí. De hecho, quizás en muchas ocasiones no oigamos hablar de interseccionalidad. Bueno, hay otras metáforas, ¿no?, dependiendo de los y las diferentes autoras. Por ejemplo, Crenshaw nos habla de cruce de caminos, Hill Collins de matriz de dominación, Brad de ejes de diferenciación, ¿vale? Aunque todas ellas indican cómo múltiples sistemas de dominación se constituyen de manera dinámica, ¿vale? De este modo, yo defiendo que la perspectiva interseccional y la de género son especialmente útiles para las ciencias sociales y jurídicas, ¿vale? Por su relevancia teórica, está claro, pero también por su aplicabilidad práctica, ¿vale? Por ejemplo, si queremos estudiar el acceso a la justicia de las mujeres maltratadas,
es imprescindible considerar que algunas mujeres no tienen la ciudadanía y ello puede suponer un obstáculo para acudir a los juzgados o a la policía por miedo a ser deportadas. ¿Vale? Uh, y ahora bien, bueno, en relación a mi investigación, yo tengo que reconocer que enfoqué mi investigación situando el género en el centro, ¿vale? Sin embargo, cada vez más, y leyendo sobre interseccionalidad, pues una se da cuenta que esto pues, es mucho más complejo que dentro, bueno, y que es importante conocer y reconocer, como os digo, que dentro del mismo colectivo de mujeres no implica lo mismo ser una mujer española penada que una mujer inmigrante penada, que una mujer transgénero penada, una mujer musulmana penada, ¿vale? Etcétera. Entonces hay que conocer y reconocer la totalidad de sus experiencias y esta diversidad que existe. Aunque eso sí, tengo que decirlo, desafortunadamente, es preocupante que una de las características que más une a las mujeres penadas sean estas historias de maltrato, ¿vale? O de violencia doméstica o de violencia machista. Yo creo que, bueno, esta violencia que sufren las mujeres traspasa fronteras, parece ser, ¿vale? Aunque se podría decir que las mujeres penadas dentro del colectivo de mujeres, ¿vale? Son de las que presentan experiencias vitales, pues, más duras, ¿no? Y claro está, a ver, el resto tampoco deja de ser preocupante, ¿no? Y no deja de ser un reflejo de esto, de este impacto desproporcional, ¿no? Que los roles de género tienen en nuestra sociedad. Sin embargo, tampoco defiendo que el derecho, el sistema penal, deba transformar la condición de las mujeres, ni confío a estas alturas que el derecho logrará cambios significativos para ellas, ¿vale? Aunque sí defiendo que hay que cuestionarlo, que hay que pretender transformarlo y sobre todo, si se puede, evitar una agravación de sus problemáticas, ¿vale? Una mayor discriminación, unas nuevas formas de victimización, ¿vale? Y ya para acabar, me gustaría, nada, aprovechar que estamos en esta semana del 8 de marzo, ¿no? Para decir que me gustaría, o al menos eso quiero creer, que cada uno, cada una de nosotros en nuestro día a día, ¿vale? Y no solo esta semana del 8 de marzo, pues intentamos luchar por un mundo, por un mundo feminista, por un mundo más justo, más equitativo, a nuestra manera, ¿eh? Y que mi manera, bueno, desde que entré en la academia o en la docencia, en el ámbito criminológico, pues ha sido visibilizando a las mujeres que delinquen, conociendo sus testimonios y aportando mi granito de arena. En suma, que muchas gracias por vuestra atención. Espero no haberme pasado del tiempo estipulado y de nuevo gracias por invitarme. Muy bien, pues muy interesante, muchos temas apuntados. Bien, en la estructura del taller lo que hacemos ahora es abrir un turno abierto de palabra para quien quiera intervenir, quiera formular preguntas. Yo tengo preguntas que hacer, pero me espero y primero, pues las personas asistentes tienen la palabra. O sea, que levantar la mano y activar el micrófono. Katia, adelante. Sí, hola, buenas tardes. Primero que nada, excelente exposición, de verdad que muchísima información que a veces uno no tiene realmente el día al día y de verdad que poner, como bien lo dices, creo que es la mejor manera de trabajar por la lucha, es mostrando esas realidades que a veces están ocultas porque simplemente vivimos la vida de espaldas a ello. Me llamaba la atención una cosa y quería preguntarte, cuando estuviste en las cárceles, en el penitenciario o cuando hiciste tu investigación, ¿estaban en gueto esas mujeres que describiste, las musulmanas, las árabes, las inmigrantes, las gitanas? ¿Es que se mantenían en gueto o no? ¿O no se mantenían en gueto? ¿Puedo?
¿Contesto ya Sí, o sí, espero? sí, sí, adelante. Sí, Adelante. vale. Muchísimas gracias, Katia, la verdad, por tus palabras y también por la pregunta. Es muy interesante, aunque yo tengo que decir que yo lo que hice fue trabajo de campo, pero en el sistema de penas comunitarias. Es decir, yo las entrevistas que realicé fueron todas en los espacios donde se cumplen las penas, pero fuera de prisión, ¿vale? Yo no llegué a entrar en prisión. Yo me centré sobre todo, y más que nada, porque no había investigación sobre las mujeres que cumplían penas en la comunidad, ¿vale? Sobre, como os he dicho, sobre las mujeres que cumplen penas en prisión, sí que hay bastante investigación en España, pero como no había sobre lo otro, yo me enfoqué, me centré sobre todo ahí. Entonces, yo no te puedo decir de primera mano esto de la pregunta que me haces, aunque sí, por lo que he leído, ¿vale? Sí que es verdad que más que, claro, más que llamarlo gueto, ¿no? Quizás, pero sí que es verdad que parece ser que dentro de prisión, aquellas mujeres, por ejemplo, las mujeres gitanas o las mujeres inmigrantes, ¿no? Como tú dicen, sí que se ayudan o intentan ayudarse bastante entre ellas, sea esto pues formando grupos, apoyándose psicológicamente o con ayuda material o como sea. De hecho, yo recuerdo que una de las mujeres que yo entrevisté, que estaba cumpliendo una pena en la comunidad, había estado previamente en prisión y ella me decía, la verdad que mi experiencia por prisión fue buena porque yo entré y había un grupo de mujeres gitanas, ella era gitana, ¿vale? Y había un grupo de mujeres gitanas y me acogieron muy bien, me ayudaron a conocer un poco cómo funcionaba esto de la prisión, ¿no? Y la verdad que mi experiencia fue buena, pero por ellas. Si no hubiera sido por ellas, yo no sé cómo me hubiera sentido ahí. No sé, bueno, quizás no contesta realmente a tu pregunta, pero por lo poco que sé sobre específicamente esto, pues es lo que te puedo contestar. Sí, sí, en realidad mi pregunta la hice porque me he dado cuenta que sociológicamente es un fenómeno que se da. La gente se mantiene en gueto para darse fuerza y como hablabas de que lo que les daba fuerza y unía a las mujeres en estas situaciones había sido la experiencia de haber sido maltratadas, de haber sido golpeadas. Eh, Tal vez en estos casos no, eso rompía con estos guetos, por eso era mi curiosidad, pero sí es normal que creo que hay realmente. Mira, Muchísimas gracias por tu respuesta. muchas gracias, Katia, porque diciendo esto me he acordado de otra cosa, y es que, por ejemplo, sí que puedo decir, ¿vale? Que de las mujeres que yo entrevisté, muchas de ellas, mientras estaban cumpliendo la pena, acudían a grupos de terapia de solo mujeres, ¿vale? Grupos de terapia de solo mujeres para mujeres que habían sido víctimas de violencia machista o violencia doméstica. Entonces, ahora que recuerdo, sí que es verdad que quizás de las 6 mujeres que habían acudido a este tipo de terapia, todas eran muy diversas y todas, ¿vale? Me comentaban que esta experiencia había sido de lo mejor, de lo que se llevaban de estar cumpliendo la pena en la comunidad, ¿vale? El hecho de que habían sido derivadas bueno, a esta terapia que los profesionales pues pensaron que les iría muy bien y así fue porque ellas decían, bueno, es que ahí me siento escuchada, ¿no? Ahí veo que no soy la única que ha sufrido esto, sino que hay muchas más mujeres igual que yo. Y de hecho me comentaba, tenemos un grupo de WhatsApp, nos ayudamos entre nosotras, ¿vale? Entonces sí que es verdad que en este sentido quizás eso rompe barreras también, ¿no? Como comentabas. Así que gracias. Muy, muy bien. ¿Más preguntas? Bueno, yo tengo varias cuestiones y luego pueden salir más preguntas en el debate. La primera cuestión es una cuestión técnica. Hiciste trabajo de campo y utilizaste metodología de entrevistas en profundidad, por ejemplo, de ciencia Ujú. política. Sí, entrevistas semiestructuradas sí, en profundidad, sí. ¿Y lo has publicado el trabajo? Sí, sí, sí. De hecho, bueno, hace poco se publicó lo que es la tesis en sí, pero claro, estamos hablando de 300 páginas, entonces yo sé que eso es complicado, pero sí que está publicado en diferentes artículos, sobre todo en inglés, ¿vale? Tengo algunos,
y también en castellano. Hay artículos Bueno, sobre la parte estadística y otros sobre la parte de las entrevistas. pues si eres tan amable, envíanos el artículo para compartirlo con la gente del taller. El Perfecto, artículo sí, sí. no tan técnico de tema estadístico, sino más bien de tema de De lo- contenido, porque será un buen Vale, complemento para la sesión de hoy. Y vale, no, mis perfecto. preguntas van un poco sobre el tema de, eh, eh, a ver, me parece súper interesante la exposición que has hecho sobre la perspectiva de género. Hay que decir una cosa, que desde el punto de vista de cifras absolutas, o sea, voy a empezar a decir clásicos o tópicos sobre este tema, ¿no? La Sí. primer tópico es que las mujeres delinquen menos que los hombres. Ujú, Y en datos absolutos es verdad que hay menos mujeres en prisión que hombres en prisión. Eh, y eso se atribuye, en cierta manera, a ciertos estereotipos de género, que los hombres son más violentos, que los hombres son más... Con lo cual, el análisis de género de este tipo de cosas, pues puede ser un mecanismo interesante. Eh, yo te voy a comentar dos cosas, bueno, tres cosas que yo he trabajado sobre este tema, que a lo mejor de alguna manera las has comentado, pero el primero es el derecho penal como un mecanismo de discriminación indirecta para determinados ujú. colectivos. Especialmente pues las minorías en Estados Unidos que están en el corredor de la muerte, o de las mujeres gitanas en España. Las mujeres gitanas son la mitad de la población reclusa de mujeres en España, cuando representan un 1% de la población. Bueno, un 1 o un 2% de la población. Eh, Luego hay otro tema, que es que los delitos de cuello blanco se penan menos que los delitos contra la salud y los delitos de homicidio. Digamos que hay una visión clasista, o se hace un comentario sobre las penas, y se ve como que hay delitos que están muy penados, que favorecen a las clases, o sea, que perjudican a las clases populares, y delitos poco penados que favorecen a las élites, digamos, que penan los delitos de las élites. Y eso es bastante curioso, ¿no? Bueno, tengo más cosas, pero ¿qué te parece esto que estoy comentando? Me parece muy interesante, la verdad, me he estado aquí apuntando a algunas cositas. Ha salido lo de que las mujeres delinquen menos, y yo creo que es algo siempre interesante de comentar, ¿no? Bueno, hay diferentes hipótesis, ¿no? Sobre por qué delinquen menos las mujeres. Se ha hablado sobre todo de un mayor control social, quizás, ¿no? No se espera que una mujer delinca, ¿vale? Mayor estigma en caso de que lo haga, ya lo hemos hablado esto también. Y sobre todo se habla de que suelen optar por otras alternativas, ¿vale? Como la prostitución, los trabajos precarios o precarizados, mayor demanda de apoyo y ayuda a familiares y amigos, ¿vale? Es como que de alguna manera la prisión siempre queda como última opción para las mujeres, ¿vale? Es decir, se acaban delinquiendo, gran parte de ellas se suele decir porque es que ya no tenían otra forma para, bueno, para llevar la vida que necesitaban llevar o para sobrevivir, etcétera. Después, otra cuestión interesante que me ha parecido es, y se habla mucho en criminología, sobre la criminalización de la pobreza. Y también podemos hablar de la feminización de la pobreza en este sentido, ¿no? Pero la criminalización de la pobreza o de estos grupos, sobre todo más marginados de la sociedad, ¿no? Porque hay que preguntarnos quién hay en prisión realmente, quién acaba entrando en prisión, ¿vale? Y son personas o qué se persigue, ¿no? A quiénes se persiguen, cómo este sistema policial o penal es selectivo en el momento de perseguir a las personas, de condenarlas, etcétera, ¿no? Y si nos preguntamos quién hay en prisión, pues hay muchísimo escrito sobre ello, y sobre todo nos podemos dar cuenta, por ejemplo, cómo los delitos más perseguidos o los que tienen penas más altas son los delitos contra el patrimonio, ¿vale? Robos, sí, no con violencia, ¿eh? Pero los delitos contra el patrimonio y los delitos contra la salud pública, ¿vale? Estamos hablando de tráfico de drogas, drogas en general, que por cierto afectan sobre todo a las mujeres penadas, ¿vale? Por esto muchas veces se dice, ¿por qué aumentó tanto la prisión para las mujeres? Bueno, hay múltiples hipótesis, ¿vale? Pero hubo una década donde
el número de mujeres en prisión era bastante alto, ¿vale? Y hay quienes dicen, bueno, sobre todo que fue por los cambios legislativos, ¿vale? Que incrementaban las penas para algunos delitos como los de salud pública y patrimonio, ¿no? Que afectan pues, considerablemente a las mujeres, sobre todo a las inmigrantes, sobre todo los de tráfico de drogas. Y en este sentido estaría bien relacionarlo con esta discriminación indirecta del sistema de justicia penal que tú mismo comentabas, ¿no? Claro, ¿a quién afecta realmente esto? Bueno, pues a las mujeres gitanas, a las mujeres inmigrantes, a los hombres inmigrantes, a los hombres pobres, ¿vale? Y yo creo que, bueno, ya os digo, obviamente esto daría para otra tesis, pero es algo muy interesante que se ha discutido y se ha investigado mucho. Y desde la criminología siempre se ha intentado pues, hacer como un análisis crítico de ello. Adelante, Juan Pablo. ¿Me escucho bien? ¿Sí? Sí. Sí. Bien, pues Cristina, muchísimas gracias por tu tiempo y el espacio que nos estás otorgando aquí a los estudiantes. Y me surgió una duda mientras estabas platicando lo del tema de la interseccionalidad. Uno, porque se me hace muy interesante como una política del reconocimiento, pero he leído últimamente que también surgen muchas dudas al respecto, como si hoy por hoy es la mejor manera de entender estructuralmente los factores que ponen en riesgo a ciertos grupos de personas. Con la interseccionalidad entendemos que las desigualdades como tal se yuxtaponen unas a otras y hacen que opriman más a ciertos grupos de la sociedad. Pero ¿no crees que pueda llegar a servir la interseccionalidad de una manera negativa como para poder legitimar un discurso sobre otro discurso, decir yo estoy más oprimido que tú, entonces termine siendo hasta conflictivo internamente para el feminismo? Claro. Sería todo. Muchísimas gracias, Juan Pablo, por tu pregunta. La verdad que es muy interesante, ¿no? Y de esto se ha hablado mucho. Tienes razón, ¿no? Y cada vez se está hablando más. A ver, yo también te tengo que decir una cosa, ¿no? Que cuando se comenzaba a inicios, ¿no? Cuando se comenzaba a investigar y se comenzaba a introducir esto de la perspectiva de género en prisión, ¿no? Por ejemplo, una de las críticas que se hacía es, bueno, ¿y no se convertirá así la prisión como en ese espacio perfecto para las mujeres, para las mujeres más necesitadas o para las mujeres con más problemáticas, en el sentido de, bueno, es que introduciendo la perspectiva de género convertirás la prisión en un lugar idóneo, ¿no? Para tratar pues, aquellas cuestiones que en la sociedad pues, ya no se pueden tratar. Eso es verdad, ¿no? Se ha criticado bastante. Sí que es cierto que se han introducido diferentes acciones que han ido hacia la dirección esta de introducir la perspectiva de género, pero sobre la perspectiva interseccional tengo que decir que se está justamente hablando, se está investigando, ¿vale? Aún no hay, que yo conozca, por ejemplo, aquí en España, aún no hay acciones específicas, ¿vale? Acciones en sí o acciones directas para mejorar sobre todo lo que es, por ejemplo, el colectivo LGTBIQ, ¿no? Sí que se están poniendo sobre la mesa investigaciones o personas que quieren tratar esta cuestión en prisión. ¿Por qué? Porque están viendo que cada vez más hay más personas del colectivo LGTBIQ, ¿vale? Que, por ejemplo, se sienten discriminadas en prisión, ¿no? Pues a mí me gustaría estar en una prisión de hombres porque yo creo que pertenezco ahí. Bueno, pero es que tú no puedes porque tú naciste mujer. Me lo invento, ¿vale? Cuestiones que pueden parecernos tan básicas a nosotros, aún se están tratando, ¿vale? Y obviamente, pues la verdad que es algo que se tiene que seguir investigando y no sabemos realmente cómo puede afectar esto. Pero me has hecho recordar, porque justo he comenzado a leer un libro que se llama La trampa de la diversidad, ¿vale? Que critica quizás un poco esto, de cómo esta diversidad que estamos o que queremos reconocer, ¿no? Cada vez más, pues yo soy así, pues que sepas que yo soy más que tú en este sentido, yo soy más diferente, puede hacer que en última instancia nos vuelva pues bueno, quizás una sociedad más individualista en este sentido, ¿no? Y que si antes teníamos algo por lo que luchar en común, quizás ahora
cada uno vaya a luchar por su lado para conseguir algo más. Y yo creo que es una idea interesante también, que ha habido mucha crítica sobre esto, pero me gusta conocer todo tipo de argumentos para saber un poco por cuál posicionarme al final. Pero creo que es una cuestión muy interesante, la verdad. Hay una pregunta de Wilmer. Adelante, Wilmer. Hola, profesor, ¿qué tal? ¿Me escucha bien? Sí, bien. Escuchamos. Cristina, ¿qué tal? Bueno, primero reconocer que ha sido una exposición bastante concreta, interesante, y me llama mucho la atención algo que dijiste hace un momento, que habla sobre que las mujeres delinquen menos que los hombres, o así reflejan las cárceles. Y quiero comentar que bueno, hace ya un año creo, en una conferencia, o en una, bueno, no conferencia, una entrevista que le hacían a Adela Cortina frente a la pobreza y a la criminalización, dice que, mencionaba ella, que no es que las mujeres sean más buenas, solo que hay espacios que están tan dominados por los hombres que incluso hasta en los factores malos los hombres dominan, como es el tema de la criminalidad. O sea, está malo que un hombre sea criminal, pero está más malo que una mujer sea criminal. Entonces, es ver cómo factores como el machismo también predominan hasta incluso en aspectos que no son positivos. Wilmer, sí, muchísimas gracias, la verdad, por esta observación, ¿no? Tal como tú has dicho, como acabo de comentar, esto es totalmente cierto, ¿vale? Y de hecho, entre todas las hipótesis de por qué delinquen menos las mujeres, ¿vale? La que quizás es más plausible es sobre todo esta, ¿no? Que, por ejemplo, Elena Larrauri, que es una criminóloga feminista de aquí española, siempre ha defendido, ¿no? En el sentido de que hay un mayor control social, informal, sobre las mujeres que sobre los hombres, ¿vale? Obviamente, pues crecemos con eso, nos socializamos con eso y en muchas ocasiones, de hecho, que un hombre delinca, ¿vale? Que un hombre cometa un delito es visto como un acto, bueno, es que no sé cómo decirlo, como un acto positivo, no como algo bueno, como algo que era de esperar. Bueno, es un hombre ha cometido un delito, ¿vale? No pasa nada, no se le estigma de la manera que se le estigma a una mujer. Y no se estigma de la misma manera a una mujer que es madre, que ahí hablamos de un estigma doble, ¿no? Que siempre se ha dicho, de esa madre que acaba siendo presa, ¿no? Esa doble condena. Sobre esto se ha escrito muchísimo y la verdad que es algo que afecta muchísimo a las mujeres que acaban en prisión, que como os he dicho, más del 70% tienen hijos o hijas a cargo. Y claro, para ellas acabar en prisión, acabar delinquiendo y siendo condenadas por ellos, la verdad que es muy, muy duro. Y no es lo mismo, no significa lo mismo acabar siendo preso para los hombres padres que para la mujer padre. Ya lo hemos visto, ¿no? También. Pero es una cuestión muy, muy interesante. Bueno, yo quería comentar dos cuestiones de derecho penal y luego dos cuestiones de filosofía más política. Las cuestiones de derecho penal, bueno, derecho penal y derecho antidiscriminatorio. El tema de la discriminación estructural, de la discriminación institucional, una cosa que se llama el profiling, ¿no? Que ha sido muy polémica en Estados Unidos porque la policía no trata lo mismo a la gente de unas minorías o de otras. Te voy a hacer una pregunta difícil porque para eso es el taller y para eso estamos en confianza, ¿no? ¿Tú crees que hay un profiling por género? ¿Que la policía trata diferente y los jueces tratan diferente a los hombres y a las mujeres? A ver, claro, es que quizás podríamos hablar de dos cosas. Aquí hay el profiling que, bueno, se ha hablado mucho, lo que se ha investigado bastante es sobre este control, no sé si te referías a esto, sobre el control policial selectivo, ¿no? Por eso, de ahí que quién acaba en prisión o quién acaba siendo penado, etcétera. Claro, en este sentido, no podríamos decir que hay un control policial, por ejemplo, selectivo hacia las mujeres. Sí que por género, tienes razón, ¿no? Podría ser por género en el sentido de que podría ser selectivo en cuanto a hombres, ¿no? No sé si te refieres a eso. Después, una cuestión que me parece muy interesante, por ejemplo, en cuanto a la judicatura, ¿no? Esto se está tratando mucho últimamente, ¿vale?
Y lo que se trata realmente es de ver si hay evidencia empírica de lo que se llama la tesis de la caballerosidad, que es una tesis, ¿vale?, que se basa en la idea de que los jueces son más benévolos con las mujeres penadas. Por eso hay menos mujeres penadas en prisión o menos mujeres condenadas, ¿vale? De lo que yo sé, de lo que hay en España sobre esto, no hay evidencia empírica de que los jueces sean más benévolos con las mujeres. Aunque, y esto hay que señalarlo, hay que destacarlo, sí que es verdad que dicen que cuando los jueces, por el mismo delito a un hombre o a una mujer, ¿vale?, tienen en cuenta las características personales, ¿vale?, las necesidades, las problemáticas del hombre y de la mujer es verdad que acaba siendo pues, tratada de forma más benévola, pero no es que sería más benévola por ser mujer, sino por todo lo que significa ser mujer y por todo lo que trae consigo en este sentido. Pero sabemos también que es muy difícil para la judicatura tratar caso por caso, bueno, tratar los casos de forma individual como se requeriría, o disponer de informes sociales, ¿vale? No siempre disponen de informes sociales, no siempre disponen de esta información, y entonces es difícil conocer también el impacto que la pena tiene para los hombres y para las mujeres. Otra duda relacionada con el derecho penal es el tema de la... A ver, hay un tema que está entre derecho penal y filosofía del derecho, que es las teorías justificativas del castigo, ¿no?, el retribucionismo, el potencialismo, pero lo que está de moda ahora es la teoría republicana del castigo, las teorías restaurativas. En ese sentido, y por ejemplo, Gargarella tiene una visión abolicionista. Dicho de otra forma, ¿la cárcel sirve para alguna cosa o, digamos, hay que buscarle una alternativa restaurativa a la prisión o ese tipo de cosas? Quiero decir, ¿por dónde van tus simpatías? ¿Por dónde van tus simpatías? ¿Está más por la justicia restaurativa? ¿Por la prisión? La verdad es que preferiría, obviamente, hablar de justicia restaurativa antes que de prisión. También, o sea, podríamos hablarlo como al estilo coloquial, ¿no? De decir, realmente a una persona, pongo un ejemplo, por ejemplo, de los típicos, ¿no? De las personas que acaban en prisión, que han cometido un delito o que han llegado a ser penadas a la pena de prisión porque, bueno, no tenían otra opción y han acabado delinquiendo para sobrevivir. ¿De qué les servirá realmente estar en prisión? ¿Vale? Es decir, si no van a cambiar estas cuestiones estructurales que a esa persona la han llevado a pasar por el sistema penal, realmente esa persona saldrá de prisión y estará aún peor, ¿vale? Seguirá sin tener un trabajo, quizás se haya quedado sin el apoyo de su familia, se haya quedado sin vivienda, entonces sí que será mucho más difícil reinsertar a esa persona o rehabilitarla. Y en este sentido creo que también es interesante porque en criminología o en el ámbito del derecho penal hablamos mucho de resocializar, de reinsertar, de rehabilitar a las personas, ¿no? Lo que significa realmente, pues bueno, eso, ¿no? Volver a socializar, a reinsertar, a habilitar a alguien que estuvo alguna vez socializado, insertado en la vida social. Pero vemos que las evidencias no reflejan esto, sino más bien que gran parte de las personas que son objeto de sanciones penales no estuvieron completamente integradas nunca en esta vida social que se espera, ¿no? Sino que, como decíamos antes, provienen de subgrupos marginados, discriminados, son pobres, entonces no han tenido las mismas opciones para insertarse como si nada en la vida social. Por ello, se habla de que en muchas ocasiones de que más bien lo que se hace en prisión es eso, ¿no? Castigar la pobreza, castigar la inmigración y acabar metiendo en el mismo lugar, en un lugar, ¿vale? Para no verlas, para que no nos molesten esas personas que nunca han acabado de estar reinsertadas. Entonces, vale, soy bastante crítica con la prisión como... bueno, como ese lugar perfecto para resocializar a las personas, ¿no? La verdad, yo creo que hay muchas otras alternativas que se podrían utilizar, como por ejemplo la justicia restaurativa, antes que enviar a alguien a prisión. En la mayoría de casos, porque la mayoría de personas que están en prisión no es que hayan asesinado a otras personas, no están ahí por delitos violentos, de esos hay muy poquitos, ¿vale?
gran parte de ellos son, ya os digo, personas que han cometido delitos contra el patrimonio, personas que han cometido delitos contra la salud pública, etcétera. Bueno, tengo dos cuestiones. La primera es una... Es, yo tengo un trabajo que se llama Ariadna en el laberinto de las identidades, es sobre feminismo y multiculturalismo, y allí propongo una denominación alternativa a partir del trabajo de una autora, creo, norteamericana, para hablar precisamente de lo que tú has hablado, de que la interseccionalidad está muy bien, pero en general se concibió para el género y la raza y que, como has dicho tú, las identidades son múltiples. Entonces, el término que yo utilizo, que no es de los que has comentado, es otro, es posición transubicacional, que es translocational position. Bueno, es una posición, quiero decir, es una denominación como otra cualquiera. Pero vamos a ver, yo creo que nos hemos entendido en el fondo, que es que hay diferentes rasgos de la identidad, cada uno puede sufrir discriminación por cada uno de ellos y que nos definimos en la identidad y en los diferentes rasgos, ¿no? Y que hay diferentes estructuras y que cuando estás en prisión, de ahí yo lo relaciono con el tema de la vulnerabilidad y con el tema de que todos somos minoría. Quiero decir que en alguno de esos rasgos tú puedes vivir la noción de que eres minoría y puedes tener Exacto. clara la noción de que eres minoría, ¿no? ¿Qué te parece este punto? La verdad que no lo conocía, así que muchas gracias por este nuevo concepto, ¿no? Que voy a incorporar de posición translocacional, ¿puede ser? ¿Has Sí, comentado, bueno, Óscar? transubicacional en ¿Sí? castellano y Vale, translocacional en inglés. exacto, lo había La puesto en inglés, traducción no vale. sé si es muy buena, pero Sí, sí, no, exacto, pero es lo que decía, ¿no? Y es lo que tú comentas también, que hay múltiples formas, ¿no? de describir la interseccionalidad y, bueno, sobre todo lo que yo he leído hasta el momento proviene del ámbito, bueno, anglosajón, está casi todo escrito en inglés, pero afortunadamente hay más personas que a nivel nacional pues están hablando y están tratando la cuestión de la interseccionalidad y ya digo, o sea, que está muy bien que cuantos más conceptos hayas, pues yo creo que mejor, ¿no? Pero yo creo que todo llega a lo mismo, ¿no? Y es que cómo estas, bueno, múltiples sistemas de dominación, ¿no? Se constituyen de manera dinámica, ¿no? Y sobre todo, cómo, bueno, cómo se estudian estas relaciones de poder, ¿no? Cómo se construyen, cómo piensan, cómo se perpetúan las normas sociales, ¿no? Y yo creo que todos partimos de lo mismo, de que los sistemas de opresión que existen no pueden analizarse nunca por separado, ¿no? Y otra cosa que defiendo es que hay que empezar siempre desde abajo arriba, reconociendo pues la voz, la historia de las personas que viven estas desigualdades desde las múltiples identidades que existen. Aunque, repito, es una cuestión muy compleja, está siendo muy polémica lo de la diversidad, las múltiples identidades y yo creo que, bueno, que es algo que continuaré, bueno, estando atenta porque la verdad que me parece muy interesante. y la última cuestión que tengo, y luego vamos a abrir un turno último de palabras, es una cosa sobre el feminismo. Porque me parece muy interesante tu análisis de género, pero, y es muy interesante y se ha de hacer análisis de género, pero dentro de las teorías feministas hay como dos grandes enfoques, hay muchos enfoques, pero digamos que los clásicos son el feminismo de la igualdad y el feminismo de la diferencia. Y por un lado, has dicho cosas que me sonaban a feminismo de la igualdad y en algún momento me ha sonado que decías algo parecido al feminismo de la diferencia. Entonces, tienes un concepto, o sea, ¿cómo te situarías en este debate sobre igualdad y diferencia dentro del feminismo? Claro, yo me situaría o sea, yo obviamente yo creo que ha quedado claro hacia el final y sí que es verdad que quizás ha quedado de esta manera, de que he hablado de los dos, porque en primer lugar lo que he hecho es explicar un poco y evidenciar cómo están las cosas y cómo han estado históricamente, ¿vale? De que sobre todo el sistema penal en su trato a las mujeres o en su trato a la población penada ha partido sobre todo de la base de bueno, de este sistema penal igualitario, ¿vale? Basado en la igualdad. Pero ya he dicho que se basa en una falsa igualdad, ¿vale? Porque cuando hablamos
de qué tipo de consecuencias tiene esto en la práctica, estaríamos hablando de lo que tú has comentado antes, que es la discriminación indirecta, ¿vale? Por parte del sistema penal. Por eso yo defiendo esta postura más que se basa en esta idea de que hay que tratar a las personas, ¿vale? Sobre todo hombres y mujeres, porque hemos visto, las evidencias son claras de que son diferentes, ¿vale? Y que hay que tratarlos tal como se merece. Lo que no podemos seguir es decir, seguir diciendo que estamos tratando igual a hombres y mujeres, pero estamos tratándolos desde una base de conocimiento que es profundamente masculina, ¿vale? Porque es la población penada mayoritaria que existe. Pero yo creo que hay que reconocer esta diversidad, que la hay, y sobre todo que lo que es la judicatura en sí, que está comenzando, y eso es algo yo creo que bueno, que reciban diferentes tipos de formación. Ellos necesitan recibir este tipo de formación, de perspectiva de género interseccional, para sobre todo conocer a las personas que van a atender a algún día como usuarias, y sobre todo a aquellas personas sobre las cuales tienen que decidir una pena. Muy bien, Sí. muy bien. No sé. Vale. ¿Hay alguna intervención final? Hay algo escrito en el chat por Michelle Matilde Rizo de Aguilar. Ah, vale. ¿Alguien lo puede? Está, yo no veo el chat. Sí, está en donde ves el numerito con los números que pone 14, al lado hay como una viñeta. Le has de clicar, que está en rojo, pone 3. Hola. A ver. No, Hola, Michelle, pregunta, coméntanos lo que querías decir. no, el comentario está en función de la pregunta que hizo nuestro compañero en el taller en relación al hombre que se miraba más, o sea, el criterio existente en cuanto a que se ve más feo, pues, o más penalizadas las conductas cuando el hombre comete delito y no así a la mujer. Me parece que eso está o encaja dentro de aquella ideología machista patriarcal en la que el hombre hay que tenerle una consideración diferente, hay que castigarlo más porque debe ser el ejemplo para la humanidad. Y en ese sentido podemos decir que si bien es cierto, las mujeres, desde la estadística, en los diferentes países, las mujeres delinquen menos. Y que en la mayoría de los casos, cuando se hace un estudio del por qué es que la mujer delinque, ahí nos encontramos con los problemas sociales y económicos que existen en cuanto a la manutención de los hijos. Porque por mucho que se quiera decir que de la igualdad existente entre el hombre y la mujer, y por mucho que las normativas digan de que tanto es obligación del padre como la madre mantener a los hijos, nos damos cuenta que socialmente no es así, y que en la mayoría de los casos son las mujeres las que cargan con los hijos, y que en la mayoría de los casos se les dificulta estudiar, y esto hace que se les complique su situación. Lo que no se justifica es que por eso delinquen, pero se encuentran con otros factores sociales en los cuales tienen que hacerle frente, y es ahí donde las mujeres algunas veces por los hijos, por su situación social, por el contexto en el que se encuentran, es que tratan de la menor manera posible de delinquir. Y si se hace un estudio de los delitos que las mujeres cometen, por los cuales están detenidas, nos encontramos que en el caso de Latinoamérica nos encontramos que por mulera, cuando se trata de narcotráfico, que otras veces por robo famélico, podríamos decirse así, aquellas mujeres que son domésticas, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que, si bien es cierto, en el presente contexto del siglo XXI todavía no existe la igualdad, pero también es cierto que tenemos que vernos dentro de la desigualdad por los roles estereotipados que se nos han impuesto a las mujeres, y que al final, aunque no se nos haya impuesto, tenemos que hacerlo, porque somos nosotros los que cargamos los hijos y somos nosotros los que los traemos al mundo y tenemos que mantenerlos. Entonces yo creo que esas consideraciones hay que tomarlos en cuenta, que también esos problemas sociales y económicos llevan a la mujer a prisión, pero no es que se mira o se califica, se penalizan más a los hombres porque se ve más incorrecto que un hombre delinca, no,
sino que son las necesidades que cada ser humano tiene en los contextos sociales. Gracias. A ver, no sé si... Michelle, muchísimas gracias por tu intervención. La verdad, no he conseguido leer el comentario, pero supongo que era este que acabas de hacer. Y la verdad que en este sentido, nada que decir, ¿no? Solamente que me ha recordado tengo por aquí una frase de la criminóloga que os comentaba antes. Y esta frase lo escribió ella en su libro de Mujeres y Sistema Penal en el año 1992, ¿no? Y quizás seguimos un poco igual hoy en día, ¿no? Y decía... A ver si la tengo por... Sí. El sistema penal, en su trato a las mujeres, es un reflejo de la posición social aún subordinada de estas. No crea las diferencias, el sistema penal, pero se recrea en ellas, ¿vale? Y como bien has dicho, bueno, la situación de las mujeres penadas también es un reflejo de la posición de las mujeres en la sociedad y de su precarización, de esta criminalización de la pobreza, de la feminización de la pobreza, como os decía, etcétera. Así que muy buena puntualización. Muchas gracias. No hay ninguna otra intervención. ¿Hay alguna otra intervención? Pues, pues le agradecemos mucho a Cristina Vasilescu que haya sido nuestra ponente de hoy. Ha estado muy bien, ha sido muy interesante. Nos ha aportado mucho sobre este tema. Gracias a todos los participantes por su asistencia, por sus preguntas, y les emplazamos a la próxima sesión del taller, que será el 31 de marzo, sobre libertad de expresión en Internet. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias por todo, de verdad. Que vaya muy bien.